perspectiva, les pido, déjenme agrandar esto, ¿qué dice aquí? Sí, no tengan a sus pequeños ahí cerca, por favor, ahí cerca, que como saben, pues todo lo hablamos siempre con mucho respeto, es la intención, ¿verdad? Y a la luz de la palabra, siempre filtrado a la luz de la palabra. Sin embargo, sí es mi responsabilidad como docente y hermana en Cristo, ante todo, darle la recomendación, la alerta, que sus pequeños no anden por ahí merodeando a un lado de usted, ¿sí? Por favor. Esta clase número 1, por llamarlo de alguna manera, es la más light, es la introducción, pero conforme vayamos avanzando, las clases se van a poner un poquito más intensas de tono, por así decirlo, ¿verdad? Para darme a entender mejor. Entonces, hago ese hincapié a sus pequeños menores de edad, no los tenga ahí al lado suyo, ¿sí? Bueno. Y bien, pues nuevamente bienvenidos a quienes se van integrando. Trataré, hermanos, de abordar todos estos temas con el mayor temor del Señor, respeto. Son temas muy diferentes a todos los que hemos abordado, ¿sí? Desde la perspectiva psicológica, un porcentaje. Y vuelvo y repito, ya para quienes me conocen, siempre llevarlo a la luz de la palabra, ¿verdad? Vamos a estar viendo en próximas materias, inclusive les doy ahí un adelanto, vamos a estar viendo inclusive perfil psicológico de un agresor sexual, vamos a estar viendo parafilias, vamos a estar viendo, entre otros temas, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, son temas delicados, son temas fuertes, pero usted como psicólogo de Dios y como ministro del Señor, pastor, evangelista, lo que sea, tiene que conocer, ¿sí? Imagínese que llega a usted una persona a pedir consejería, a pedir terapia, etcétera, y usted, sí, no porque somos hijos de Dios vamos a estar eh, eh, con tabú ante estos temas. Hay que conocerlos a la luz de la palabra, vuelvo y repito, para poder ayudar a las personas, ¿sí? De la manera más oportuna y en el temor del Señor. Amén. Entonces, sí les voy a pedir que en esta ocasión oremos como siempre oramos, pero que sea una oración muy, muy especial por parte de uno de ustedes que sea pastor y especialmente les pido de favor que oren por mí para que el Señor me conceda la sabiduría para poder abordar, insisto, estos temas a lo largo de estas 4 clases tan delicados, ¿verdad? Tan serios. Entonces, por favor, apóyenme si son tan amables. ¿Quién habló? Licenciado Ovidio Guardado. Adelante, adelante, hermano. Gracias. Yo quisiera también que por favor me agregaran, igual que usted, en esta oración porque estoy muy mal de salud. De hecho, por eso no quería encender la cámara, porque me siento bastante estorbado de salud. Y les pido ahí sus oraciones en esta oración que vamos a hacer a favor mío, para que Dios me ayude. Voy a estar en la clase, pero no con la cámara abierta porque no estoy muy bien, licenciado. Así que por Sí, favor, mi ahí sus hermano. oraciones. Sí, mi hermano, no se preocupe, pierda pendiente. Pastora Guillermina, usted adelante, si me concede, por favor, guiarnos en esta ocasión. Amén, amén. Ven, yo la hago, pastora. Doctora. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de ser parte de esta maestría, Señor. Gracias por ser parte de esos nuevos conocimientos que recibimos en esta hora. Te presentamos, Señor, la clase de hoy para que seas tú tomando dominio y control de la profe y de cada uno de nosotros, para que seas tú abriendo nuestro entendimiento, para que seas tú, Señor, poniendo un espíritu enseñable en cada uno de los participantes.
Te pedimos, Dios, que des la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia en la profe para que ella pueda fluir conforme a tu voluntad e impartirnos los conocimientos necesarios para capacitarnos. Señor, prepara tú el ambiente y la plataforma y todo lo que tenga que ser revelado para glorificar tu santo nombre sea revelado en esta noche. De igual manera, Señor, te presentamos al hermano Ovidio para que seas tú trayendo sanidad absoluta a su vida, para que te lleve todo lo que está afectando su salud. Si hay algún hermano pastor, ministro aquí que también esté enfrentando una situación en su salud, presentamos ahora delante de tu presencia para que tú traigas sanidad. Si algún hermano está en algún proceso económico, en algún proceso ministerial, en algún proceso familiar, glorifícate, Dios. Nos unimos en un mismo espíritu ahora, declarando cadenas rotas, declarando liberación, declarando estabilidad financiera, declarando orden en los hogares, en los ministerios y en las familias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias porque el Señor nos sostiene, ¿verdad? Muy bien, amados. Y para quienes se integraron ahorita que estábamos en oración, bienvenidos también. Bienvenidos, hermanos. Muy Amén, bien. amén. Bueno, para quienes acaban de llegar, les enseño rápido esta diapositiva. A quienes llegaron. Y continuamos. Amados, esta semana, nuestro distinguido rector envió un comunicado y comunicó, valga la redundancia, que a partir del día 23 al 10 de enero vamos a tener vacaciones, temporalidad vacacional en la universidad, ¿sí? Para que cada quien realice sus diferentes actividades, ¿verdad? Claro está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes se preguntarán, bueno, si paramos para el 23, pues va a quedar aquí una pendiente. Por eso les hice esta pequeña tablita para que no haya confusión y sepamos desde ahorita que vamos empezando cómo vamos a trabajar, amados, este mes. Clase 1, bueno, es hoy. Clase 2 es el 15, clase 3 es el 22 y la 4 yo se las voy a estar enviando grabada, pero va a ser una dinámica diferente, no va a ser una clase como tal, sino va a ser preguntas, van a ser preguntas, ¿sí? Yo simulando como si ustedes estuvieran ahí conmigo en vivo, se les hacen preguntas, ¿y ustedes qué van a hacer con esas preguntas? Pues obviamente, claro está, van a formular la respuesta a cada pregunta. Lo formulan ya sea en un Word, en un PDF, en letra molde, entendible, si acaso usted decide en letra molde, legible, entendible, pero lo más profesional es que sea en PDF, en lo que usted guste, ¿sí? Y Amén. una vez que usted tenga las preguntas, respuestas, claro está, usted me las envía a mi correo electrónico. ¿Sí? Cuando yo les envíe esta clase grabada, por favor, ustedes respondan las preguntas a la mayor brevedad posible, amados. ¿Sí? Yo voy a tratar de mandarles esa clase grabada días posteriores al 22, pero cuanto antes sea posible les enviaré esa cuarta. ¿Sí? Y esa va a ser su calificación de esta asignación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Claro, hermana. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Muy bien. Mi correo ya lo saben todos y todas. De todas formas, se los puedo escribir ahí en el chat. Bueno, dicho lo anterior, ahorita vamos a iniciar dentro de esta materia que ya les di un adelanto que vamos a estar viendo. Ahorita nos vamos a enfocar
un poco con la introducción qué pasa en esa dinámica sexual en la infancia y en la adolescencia con nuestros menores. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a dar un repaso primeramente desde el punto de vista psicológico, amados. Desde la teoría, pese a que no soy 100%, creo que ya se los he compartido, partidaria, ojo, al 100%, de las teorías de Freud, algunas son interesantes y algunas sí vale la pena pues aprender y poner en disputa, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, tu teoría del desarrollo psicosexual, ¿sí? Que probablemente ya hayan visto alguna repasada de esto, algo por encima, no sé. Pero ahorita vamos a, si ya saben algo, bueno, vamos a darle una pasada para poder continuar con los demás temas, porque insisto, los demás temas ya tienen que ver más con la etapa adulta, nos vamos a enfocar más ahí, ¿sí? Como les dije ahorita, con incluso parafiles, cómo se va a tratar a una persona, cómo distinguir inclusive el perfil psicológico de un abusador sexual, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que conocer también qué pasa desde la infancia, ¿verdad? Bien, recordemos, amados, y si me ayudan, por favor, ahí con su micro, salvo cuando vayamos a opinar, que el desarrollo psicosexual es un proceso fundamental en la vida de todo ser humano, ¿sí? El desarrollo psicosexual se refiere a la evolución, cómo vamos evolucionando en esa parte, ¿verdad? En esa parte sexual y la forma en que nos relacionamos con ella a lo largo, ojo, de cada etapa de nuestra vida, de las distintas etapas de nuestra vida, de la vida del ser humano, ¿sí? A través de las diferentes fases y teorías propuestas, exploramos cómo la sexualidad evoluciona a lo largo de la vida. ¿Sí? Freud nos propuso esto y esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Por eso no estoy peleada totalmente de esta teoría. Pero ahorita les voy a decir de esta teoría en que probablemente pudiera diferir, ¿verdad? Hay cosas que sí y hay cosas en que sí pudiera ir difiriendo. Pero ahorita lo vamos a ir desarrollando más. ¿Sí? Entonces, pues básicamente ese es el desarrollo psicosexual, ¿sí? Cómo va evolucionando la persona desde su infancia en cada etapa de su vida, en esa área de su vida, valga la redundancia, en esa área sexual, psicosexual también. Voy a apagarles aquí un micrófono. ¿De quién estará prendido? Giovanni, hermano, es usted. Muy bien. Además, reconocemos la importancia de los factores como el entorno familiar, la sociedad, la educación sexual, en la formación de la identidad sexual saludable, que también vamos a estar hablando de eso próximamente. Vamos a estar profundizando en toda esa identidad sexual y la identidad de género. Hoy por hoy no, pero próximamente vamos a estar hablando, ¿sí? De la identidad sexual, ahí hay mucho que sacar, hay mucho que y lo que cortar, ¿verdad? Como decimos por acá en mi país, ¿sí? Entonces, hay que reconocer que sí influye el entorno donde el niño crece, se desenvuelve, su entorno familiar, sus compañeros de clase, su sociedad, la educación que se le brinda, ¿sí? Por parte de casa, por parte de sus maestros, inclusive nosotros sabemos, ¿sí? Padres cristianos, los que mandamos a nuestros niños a la escuela dominical, también que les enseñan, o adolescentes, ¿verdad?
que se les está enseñando, ¿sí? Influye muchísimo para ese desarrollo psicosexual, ¿cierto? Que hoy, pequeño paréntesis, que hoy en día en las iglesias deberíamos introducir estos temas a partir de los adolescentes. A partir de los adolescentes al menos, ¿sí? De la identidad sexual, de todos estos asuntos, del por qué esperarse al matrimonio, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones deberíamos incluirlos, ¿sí? Porque luego esperamos a que la información la tomen por otro lado de fuera y pues no, ¿sí? Que hay pastores que no concuerdan con esto y dicen, no vamos a hablar de este tema en la escuela con los niños, en la iglesia, pero hay que introducirlo a la luz de la palabra, ¿verdad? Con los adolescentes, corrijo, no con los niños, con los adolescentes, ¿sí? Y créanme, ellos a veces ya están más informados, pero qué barbaridad. Yo trato en la congregación con adolescentes y a veces van y preguntan cosas que ahí con sus maestros, con nosotros, que ni siquiera a veces tienen ellos confianza con sus padres de preguntar. Van y platican ahí, tienen dudas, tienen inquietudes de los chamacos, como decimos acá. Entonces hay que hacerlo siempre con mucho temor y temblor a la luz de la palabra, irles dando esta información, que insisto, hablando psicológicamente, todos esos factores va a influir en su formación. Para Freud, se me quedó borrosa la infancia es una etapa crucial en la que se da forma a nuestra personalidad, ya sabemos eso, y comportamiento como adultos, ¿sí? Este incluye, obviamente, esa salud, esa información, esas etapas psicosexuales, claro está. Consideraba el desarrollo como un proceso discontinuo. Creía que cada uno de nosotros debe pasar por una serie de etapas durante la infancia llamadas etapas psicosexuales, ¿sí? Vuelvo y repito, Freud creía que cada uno de nosotros pasa o debería de pasar por una serie de etapas, ¿sí? Depende nuestra edad, ¿verdad? Dependiendo nuestra edad es esa etapa, ¿sí? Las llamadas etapas psicosexuales. Si estas etapas, ojo aquí, psicosexuales, se completan con éxito, saludablemente hablando, ¿sí? Psíquicamente y también físicamente, biológicamente, emocionalmente, pero ahorita estamos hablando especialmente psíquicamente, el resultado es una personalidad sana, ¿sí? Hasta aquí con Freud, concuerdo con él, ¿sí? En cuanto a que influye, sí influye en una personalidad sana. Sí, son factores, influyen, pero obviamente, como lo he dicho siempre, ¿verdad? Aunque la persona haya tenido ciertas situaciones en estas etapas psicosexuales, ya en su etapa adulta, bueno, hay manera de sanar, ¿verdad? Obviamente, claro está. Si debido a algún problema no se resuelven en su momento, aparecen las llamadas fijaciones, según Freud. Y Freud nos propuso, mediante estas etapas, ¿sí? Nos indica que los impulsos de placer, perdón, que buscan los niños, los infantes, los menores, se centran en un área diferente del cuerpo. Yo creo que ya habían escuchado algo de esto. Llamado una zona erógena en cada una de las 5 etapas del desarrollo, ¿sí? Etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y etapa genital.
En la etapa de latencia es en la que no estoy del todo de acuerdo. Ahorita les voy a decir por qué. Y va a ser el segundo subtema de esta clase. Ahorita les voy a decir el por qué. ¿Sí? Pero hay que conocer de cualquier manera, hay que conocer qué nos propone Freud, ¿verdad? La fase oral, la primera fase desde que el bebé nace, ¿sí? Es como nos propone Freud que el bebé encuentra satisfacción, encuentra placer, por así decirlo. Durante la fase oral, las actividades relacionadas con alimentación, con la succión y la masticación son importantes. La principal fuente de interacción del bebé se realiza a través de la boca. O sea, su estímulo, amados, nos propone Freud que lo recibe a través de la boca. ¿Sí? Inclusive se dice que a través de la boca los bebés en esta etapa exploran, ¿sí? Necesitan inclusive estar teniendo muchas veces algo en la boca, ¿sí? Porque es como exploran el mundo, como ellos también tienen placer, por así decirlo, que es de vital importancia para la alimentación, pero además el niño a través de ella obtiene, como les dije, placer gracias a actividades satisfactorias como la degustación y la succión, ¿sí? Por eso un bebé casi siempre quiere estar, acá en mi país no es mala palabra, no sé allá, pero quiere estar mamando algo, quiere estar como si fuera masticando algo, ¿sí? Entonces, por eso los bebés casi siempre quieren estar así. Se han fijado que siempre quieren tener algo en la boca. Además, también que cuando se presentan, inclusive, la salida de dientes, tiene otro nombre médico, se me fue el nombre, el término médico cuando van a salir sus dientitos. Bueno, con más razón, ¿verdad? Ahí estamos hablando de otra situación. Que tienen comezón en sus encías, dolor en sus encías y con más razón quieren estar llevando objetos a la boca. ¿Sí? ¿Se han fijado? Inclusive hay niños que se llevan mucho el dedo a la boca, la manita a la boca, el biberón, la tetera, como le llaman en su país. ¿Sí? Esta es la fase oral. 0 meses a 1 año promedio. ¿Qué nos dice la psicología en el conflicto principal aquí? El conflicto principal en esta etapa es el proceso de destete, ¿sí? De quitarle la tetera, la mama, el biberón, lo que sea. No sé cómo le llaman en su país, fíjense, no les he preguntado, pero bueno, al rato me dice. El niño pasa a ser menos dependiente de sus cuidadores y pierde la satisfacción que obtenía con la succión, ¿sí? Tenía su fuente de satisfacción mediante succionar, mediante llevarse eso a la boca, mediante mamar y la pierde. La pierde en este proceso. Por eso hay algún conflicto, por así llamarlo. Si la fijación se produce en esta etapa, Freud creía que el individuo tenía problemas con la dependencia o la agresión. La fijación oral puede generar problemas también, según Freud, con la bebida, la comida o la necesidad de fumar. ¿Sí? Sí está ligado con eso. Y en eso, ay, permítanme dar entrada aquí a Cristina. Ya había pedido entrada y no había visto. Y en eso, amados, bueno, en eso sí hay algo de cierto en lo que nos propone Freud. Yo sí lo he podido ver en las personas. ¿Sí? Puede quedarse fijado ahí
¿Por qué? Porque a lo mejor los padres no tuvieron ese proceso de destete de la manera más adecuada, de la manera más correcta posible, ¿sí? O fue muchísimo antes de que debía ser, ¿sí? Puede ser. O de una manera brusca inclusive, ¿sí? Y está la siguiente fase, amados, que es de 1 a 3 años, que es la llamada fase anal. Durante la etapa anal, Freud creía que el objetivo principal de la libido se hallaba en lograr en el control de los movimientos del intestino y la vejiga. Ahí como que el niño descubre, el infante descubre, y es, por así llamarlo, ¿verdad? De alguna manera, tu fuente de satisfacción, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Freud creía que las experiencias positivas durante esta etapa sientan las bases que las personas se conviertan en adultos competentes, productivos y creativos. Sí, Freud creía esto. ¿Por qué? Aquí vemos. Algunos padres pueden castigar o ridiculizar e inclusive pueden poner en vergüenza a un niño cuando tiene accidentes. Cuando tiene accidentes, amados, como lo sabemos. Y esto, pues sabemos que les va a causar inseguridad a los niños, conflicto, asco, ¿sí? Diferentes cuestiones. Si los padres toman un enfoque demasiado indulgente en esta etapa, podría desarrollarse una personalidad anal expulsiva. Así le llamó Freud. Una personalidad anal expulsiva, que se traduce en una persona adulta desordenada, derrochadora y destructiva en su etapa adulta. Puede haber consecuencias, ¿sí? Si fueron demasiado indulgentes. O de lo contrario, si los padres fueron demasiado estrictos a exigir, por ejemplo, que dejen el pañal desde muy pequeños, ¿sí? Se van al otro extremo o empiezan el control de esfínteres demasiado pronto, se genera una personalidad anal retentiva, que se traduce en un individuo demasiado rígido, ordenado y obsesivo. ¿Sí? ¿Se fijan? Propone Freud que en estas etapas, si no se maneja de la manera adecuada, de los progenitores, de los tutores, de los padres, quienes estén a cargo de los menores, puede dejar, pues, secuelas, por así decirlo, ¿verdad? Secuelas puede dejar con ciertas conductas dañinas, destructivas, autodestructivas, inclusive en su etapa adulta, ¿sí? Y tenemos también la fase fálica, que es de 3 años a 6 años. Durante la etapa fálica, el enfoque principal de la libido se centra, aquí ya se centra en su parte genital. A esta edad los niños empiezan a descubrir las diferencias, ojo aquí, entre hombres y mujeres. Ya empiezan los niños a preguntar, amados, y si se llegan a ver unos a otros, que eso no debería de pasar, pero si llega a suceder malamente, llegan a preguntar, y una niña puede preguntar, ¿y el niño por qué tiene eso? Y yo no, ¿por qué tiene esa parte? Y yo no. Te empiezan a hacer preguntas, ¿verdad? Que hasta cierto punto pues son normales, ¿sí? En su inocencia pues son normales. Freud creía que los niños comienzan a ver a sus padres como un rival por el afecto de la madre, el llamado complejo de Edipo. Describe estos sentimientos de querer poseer a la madre y el deseo de reemplazar al padre. Así le llamó Freud, el complejo de Edipo. Esos sentimientos que el niño tenía hacia la madre y celos por el padre.
por así llamarlo, en esta etapa, en la fase fálica. ¿Sí? Y el deseo de reemplazar al padre. Sin embargo, el niño también teme que será castigado por el padre por esos sentimientos. A ese miedo Freud lo llamó angustia de castración. Así le llamó, angustia de castración. Y el término complejo de Electra es prácticamente lo mismo, pero a la inversa, es decir, de las niñas. El complejo de Edipo es del niño y el de Electra es de las niñas, según la teoría de Freud. ¿Sí? Para describir esas mismas sensaciones experimentadas por las niñas. Sin embargo, Freud creía que las niñas, por su parte, experimentan la envidia del pene, de la parte sexual masculina. Freud creía eso. Es ahí donde empiezo a diferir de Freud. ¿Sí? Es ahí donde empiezo a diferir de Freud. Y hay psicólogos, psicólogas que difieren ahí también con esa parte, que inclusive, aquí va. Para las niñas, sin embargo, Freud creía que la envidia del pene nunca se resuelve totalmente y que todas las mujeres siguen teniendo una fijación en esta etapa. Psicólogos como Karen Horney, fíjense, ella discrepaba con esta teoría de Freud, que la calificó inexacta y degradante para una mujer en general. En su lugar, pero ahí esta mujer, esta psicóloga se fue a extremos, o sea, todavía después de no aceptar esta teoría de Freud, salió con otra cosa, ¿verdad? Que fue que propuso que los hombres experimentan sentimientos de inferioridad por no poder dar a luz a niños, a bebés, ¿sí? Por no poder dar a luz, por así llamarlo. Un concepto que se denomina o denominó la envidia vientre o la envidia del vientre, cual sea de las dos. ¿Sí? O sea, esta mujer, a mi forma muy parecer, muy personal, iba bien, ¿verdad? En decir, no acepto esta teoría de Freud, no la acepto por tal y tal cosa, ¿sí? Sin embargo, pues sale ella y propone otra teoría diciendo, no, los niños son los que experimentan esa envidia. Entonces, pues ahí llamados, pues ni uno ni otro, ¿verdad? Si lo vemos a la luz de la palabra, ni uno ni otro, ¿sí? Hay que hablar con los niños, hay que explicarles y ellos pueden comprender, ellos están capacitados psíquicamente para comprender esas diferencias. Ellos están preparados. Ellos tienen inteligencia. Aún estén pequeños, ellos tienen inteligencia. Sí tienen algunos sentimientos. En esa parte sí concuerdo con Freud. Sí experimentan en esta etapa algunos sentimientos de celos. Es natural hasta cierto punto. Porque los infantes, para empezar, son muy egocéntricos, ¿verdad? Es su naturaleza. Incluso para protegerse. Es hasta un mecanismo de defensa, ¿verdad? Sí. El ser egocéntricos, el querer acaparar toda la atención ellos, el querer todo ello, la felicitación, la atención, etcétera, etcétera. Sí, ahí en esa parte sí estoy de acuerdo, insisto. Sí, que por ejemplo, si papá pone más atención a mamá que a la hija, vuelvo y repito, si la hija puede experimentar ciertos celos por esa parte del ego. Del ego están muy ensimismados y hay que irles enseñando poco a poco, ¿verdad? De eso se trata esas etapas, ¿sí? Pero lo que sí difiero es que porque haya esta parte, ¿verdad?
como por ejemplo aquí, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, la angustia de castración, la envidia del vientre. El niño puede comprender perfectamente, su psique está capacitada, si no estaríamos hablando de que Dios se equivocó, ¿verdad? Como nos hizo. Ahí estaríamos ya metiendo cuestiones teológicas, estaríamos hablando de que Dios se equivocó. Dios no se equivoca. Sí, el niño desde chico debe tener esa identidad. Una niña, mira, tú no tienes esta parte, tú no tienes pene, tú tienes lo otro, y se le explica, la niña está en total capacidad, insisto, de comprender, y viceversa, el niño también. Sí, totalmente. Y nada, eso lo estaremos hablando en otra clase. Nada de, no, es que hay que darle a elegir, que si quiere ser binario y quiere ser ella y que todos esos asuntos, no, o sea, ya eso es otra cuestión, ¿verdad? Ellos saben y están capacitados con lo que viene, con su sexualidad, y hay que irlos orientando nada más, es cuestión de orientación, encauzarlos por aquí y encauzarles el caminito. Déjenme, doy entrada aquí a los hermanos Salguero. Bueno, vamos a continuar. Y el periodo de latencia, que es de los 6 a los 12 años, que es el que no, tampoco estoy así como que al 100, ahorita les voy a decir por qué. Bien, aquí nos propone Freud que los sentimientos sexuales están inactivos, ¿sí? O en sus zonas erógenas, ¿verdad? Al menos. Durante el periodo de latencia, los intereses de la libido son suprimidos, dice Freud, son suprimidos temporalmente. ¿No es cierto? El periodo de latencia es un tiempo de exploración en el que la energía sexual está todavía presente, pero se dirige o redirige, mejor dicho, hacia otras áreas, tales como las actividades intelectuales, las interacciones sociales, culturales, otras cuestiones, ¿sí? Las redirigimos con los niños a otras cosas, ¿sí? Esta etapa es importante en el desarrollo de habilidades sociales, de comunicación y confianza en sí mismo. En esto sí, 100% concuerdo con él. Claro que esta etapa es muy, pero que muy importante, muy determinante en que el infante desarrolle esas habilidades sociales, psicomotoras inclusive, de comunicación, de confianza, de autoconfianza, quiero decir, ¿sí? Pero la parte está en que el libido queda suprimido, ahorita vemos. Ahora bien, ahora propone Freud que hasta los 12 años aproximadamente y en el resto de su vida, de ahí para adelante una persona, ¿sí? Durante la etapa final del desarrollo psicosexual, el individuo desarrolla un fuerte interés hacia el sexo y las relaciones sexuales íntimas. Esta etapa comienza en la pubertad, pero dura el resto de la vida de una persona. ¿Sí? Esto es lo que nos propone Freud mediante las fases psicosexuales. Aquí queda prácticamente como interrumpido, según esta teoría, y luego a partir de los 12 ya comenta la teoría, afirma, refiere, mejor dicho, que el ser humano vuelve a tener como que ese interés. Ahora bien, ¿por qué
porque aquí les digo que no queda como que suprimido, porque también mediante la psicología podemos ver que hay un síndrome de onanismo y hay, amados, onanismo infantil, que ustedes tienen que conocer este tema y poderlo abordar. Vuelvo y repito, porque si llegan a ustedes un caso, ¿cómo lo van a tratar? ¿Sí? Alguien nada más levante su mano o diga un ok o un amén o escriba. ¿Alguien conoce este término de onanismo? Nada más sí o no. No me busquen en Google. Sí, profe. ¿Quién no? Sí, ¿Quién no profe. lo... Sí. ¿Sí? Bien. Tiene que ver con el tocamiento, Exactamente. Exactamente. donde al haber ese tocamiento hay unas sensaciones y se busca que esas sensaciones sean repetitivas. Bien. Ajá. Exactamente, hermano. Se entiende por onanismo a la práctica que realizan los individuos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar en general, a modo de alcanzar la satisfacción o placer sexual, ¿sí? E inclusive el orgasmo, ¿verdad? Actualmente este término se utiliza como sinónimo, como lo acaban de poner aquí, de masturbación. Sin embargo, originalmente se hablaba de onanismo cuando durante una relación sexual se evitaba la eyaculación en el órgano femenino. Sí. Ambas son correctas. Ambas. Ahorita vamos a ver el por qué unas personas entienden el onanismo como la evitación de la eyaculación en el órgano femenino o entienden el onanismo como masturbación. Ambas son correctas. Ambas son correctas. Y de hecho, este de aquí lleva a este. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y lo vamos a ver incluso a la luz de la palabra. ¿Por qué? ¿Sí? Bien. ¿Y por qué creen que les decía que en cuanto a la etapa de latencia no estaba del todo de acuerdo con Freud? Porque tenemos un inconveniente en la psicología, ¿sí? Llamado también onanismo infantil. Hay niños llamados que tienen esta conducta de manera compulsiva, repetitiva, inadecuada, conducta inadecuada e inapropiada, claro está, si está el onanismo infantil. Comienza a disminuir a partir de los 5 o 6 años de edad. Puede disminuir en algunos infantes que lo pueden presentar. Ojo, no todos los infantes lo pueden presentar, algunos infantes lo pueden presentar. Sin embargo, no todos los infantes tampoco que lo presentan puede disminuir en esta etapa, en estas edades. ¿Sí? Que es lo que nos proponía Freud aquí, el periodo de latencia de los 6 a los 12. Sí, que prácticamente decía que el niño en esta etapa pierde el interés del alivio, ¿sí? Y que son suprimidos temporalmente en esta etapa. Pero no, porque en esa etapa inclusive el niño puede recurrir también
a partir de los 6 años también a esa práctica, ¿sí? El onanismo infantil se da desde muy temprana edad en los niños o se puede dar, inclusive asombroso, amados, durante la lactancia. Durante la lactancia. Me tocó escuchar de una pastora, no puedo dar su nombre, ¿verdad? Pero muy famosa inclusive, que da el testimonio que fue a una congregación, amado, a hacer liberación. Imagínense, hacer liberación, ¿sí? De este espíritu en niños en una congregación. Da ahí el testimonio, así pequeño paréntesis, ¿verdad? Pese a que nuestra clase es de psicología, que ella ya llevaba su prédica preparada, su tema y todo, ¿verdad? Ya la llevaba preparada. Y llegó al lugar donde le invitaron. No me acuerdo a qué país le invitaron. Cuando se para enfrente, el Espíritu Santo le dice, cámbiame ese tema. Habla del onanismo infantil. Y ella, Señor, pero ya traigo yo mi tema. Háblame de esto. Y empieza a hablar. Y vas a hacer liberación y hoy varios niños van a ser libres de esto. Pues, ¿cuál fue la sorpresa, amados? Que cuando ella comienza a hacer el llamado a los padres que tráiganme a sus hijos, vamos a liberar, a hacer liberación, a orar por ellos y demás. Hasta bebés llegaban con sus padres, ¿verdad? Obviamente, con sus padres cargados en brazos. Bebés de que tenían esta práctica recurrente, amados. Dice esta pastora, me llegó una bebé de 6 meses para nuestro asombro. De 6 meses la bebé, que no dejaba esa práctica. Claro, los niños no saben de manera intelectual, de manera racional, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es? No, es un comportamiento, insisto, compulsivo. Pero hablando ya en términos espirituales, sí, no es correcto. No es correcto. Sí. Y en términos espirituales, bueno, así le llamamos en la psicología, en términos espirituales también, le llaman el espíritu de Onan, ¿sí? Y ella pues comparte que fueron libres muchos niños de esto. Se dice en la psicología que esto ocurre porque es una manera de que el niño explore el cuerpo y genere placer, especialmente si están aburridos, insatisfechos o carentes de atención por parte de sus padres. ¿Sí? Para la psicología, amados, es 100% normal, es 100% normal que un niño tenga esta práctica. ¿Sí? Para la psicología. Viéndolo a la luz de la palabra, bueno, ahí cabe comentar que muchos pastores y teólogos inclusive han debatido ante este tema, diciendo que unos que no, diciendo otros que sí, es un tema como otros temas debatidos, ¿sí? Y para la psicología, vuelvo y repito, se dice que es para que el niño de alguna manera explore su cuerpo, genere placer, el niño o un adulto también, o un adulto, ¿sí? Para la psicología, insisto. Pero bueno, la palabra nos dice que no os conforméis a este mundo, ¿verdad? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
La palabra onanismo se tomó de un personaje bíblico llamado Onan. De ahí lo tomó inclusive la psicología, de un personaje bíblico llamado Onan, que algunos o todos, no sé, conocerán. Freud fue el primero en afirmar que esta práctica es común en la infancia, pero no exclusivo en la niñez. Los hombres y mujeres adultos también recurren a esta práctica. Que hoy por hoy nuestro tema no es hablar de desarrollo sexual ni prácticas en adultos, ¿sí? Nos estamos enfocando en los infantes más que nada. Perdón. Y podemos ver el onanismo en la Biblia, ¿sí? Porque como les dije, se tomó, inclusive la psicología lo tomó de un personaje bíblico llamado Onán, hijo de Jacob, quienes recordarán, hijo de Jacob, que por cierto, que de esa tribu viene nuestro Señor, de la tribu de Jacob. La palabra onanismo deriva de Onan, cuya historia se encuentra relatada en la Biblia en el libro de Génesis. Onán, hijo de Judá, tenía un hermano mayor que murió y estaba casado. Según las leyes del judaísmo, Onán debió contraer matrimonio con su cuñada Tamar, es decir, la esposa de su hermano mayor fallecido. ¿Sí? En el caso de que ambos tuviesen un descendiente, no sería considerado como hijo de Onán, sino como hijo de su hermano. E incluso lo desplazaría en la sucesión hereditaria de la familia. ¿Qué pasa? Muere el hermano de Onán y a Onán se le da la instrucción, en pocas palabras, de embarazar o de preñar, por así decirlo, como digan en sus países, a su cuñada para que tuviese descendencia. ¿Sí? Antes, como muchos sabrán, amados, pese a que no es el tema, ¿verdad? El tema no es teológico, pero para que puedan entender también a la luz de la palabra de dónde vino este término, ¿verdad? De onanismo y todo eso. Como muchos sabrán, las mujeres viudas no podían heredar los bienes del esposo, salvo que tuvieran un hijo varón. E inclusive también si tenían hijas mujeres, ¿sí? No podían heredar los bienes. Permítanme. Perdón, estaba aquí acomodando el micrófono. No podían heredar, los bienes, ¿sí? Entonces, ¿qué buscaba una mujer viuda, verdad? Para protegerse, por así decirlo, para protegerse en el ámbito económico, en el ámbito de su patrimonio. Pues toda mujer en aquel tiempo quería tener un descendiente varón, ¿sí? Entonces, esta mujer llamada Tamar, pues busca, por así decirlo, o el Señor, mejor dicho, le da la indicación a Onán, el Señor, de embarazar a su cuñada para que ella tuviera descendencia. Pero iba a ser reconocido como hijo legítimo de su hermano, del hermano de Onán. ¿Sí? De ahí viene todo este asunto. Por tanto, cuando Onán mantenía relaciones sexuales con Tamar, entonces él procuraba evitar la eyaculación en los órganos femeninos de Tamar. Y así que evitarla embarazar.
evitar un embarazo. Por eso, amados, cuando vimos acá que ambos son correctos, ¿sí? Tanto esa práctica de la masturbación es correcto al referirnos al onanismo, como también esa práctica de evitar eyacular en el órgano femenino también. Ambas, ¿sí? Ambas. Onan descubrió por qué hizo esto. Como les dije, descubrió que un heredero le iba a quitar la mitad de la herencia. Así que por eso recurría a esa práctica. A esa práctica hoy llamada coito interrumpido. ¿Sí? De ahí viene, de ahí tomaron ese término. Y vuelvo y repito, la psicología. De ahí lo tomó. ¿Quién levantó su mano, amados? ¿Quién levantó su mano? Alguien escuché que levantó ahorita su mano. Sí, doctora Alejandra, fui yo que Adelante. le quería aportar algo, pero ya usted lo dijo. En el Por favor, contexto parafraseelo en sus palabras, adelante. que hay una postura que afirma que precisamente el onanismo no hace referencia en la Biblia con respecto a utilizar las manos, sino a buscar no tener esa descendencia. Entonces era interrumpir el tema. Ahora yo les voy a decir algo un poco explícito. Bueno, se los voy a decir de la manera menos explícita posible. De todas formas, ambas, ¿se acuerdan que les dije? Perdón, no sé por qué me ando quedando ronca, más ha hecho tanto frío acá que la garganta a veces se me cierra un poco. Y lo que yo le quería aportar es que como lo toman de Onan, entonces por eso es que le hacen referencia al infante, porque el infante no va a tener una eyaculación. Ajá, también. Ujú, Esa es una. Ajá, ujú. sí. Hasta la adolescencia. Hasta la Y, adolescencia. exacto, y ya en la adolescencia entonces sí toma el otro nombre, porque ahí sí ya hay una terminación del ejercicio. Exacto, mi hermano. Muchísimas gracias por la aportación. Muchísimas gracias, en verdad. Ah, ¿dónde les dejé? Acá. Ok. En la misma línea que estamos comentando, les decía ahorita que de cualquier manera, esta lleva a esta. Es decir, el coito interrumpido lleva también a la otra. ¿Sí? Por eso no son dos cosas separadas, aisladas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la Biblia no lo explícita, valga la redundancia, tan explícitamente. Pero, por ejemplo, cuando Onán se retiraba de Tamar, de su cuñada, algo hace referencia a la palabra, pues que él lo vertía en tierra, ¿sí? No sé si recuerdan el texto, que ahorita lo vamos a ver. Y de todas formas, para vertirlo en tierra, ¿qué necesitaba él, amados? Piénsenlo poquito, ¿verdad? ¿Qué necesitaba él para poder, cuando interrumpía ese coito, para poder vertirlo? Pues necesitaba esta práctica al final. La Exacto, mano. exacto, amada. Entonces, por eso digo que no son cosas aisladas, es una lleva a la otra, una lleva a la otra. Exacto. Inclusive, metiendo un poquito ahí de teología,
para los judíos en esa época estaba prohibidísimo, amados, que tocaran su parte, su miembro, su pene, estaba prohibido, ¿sí? Cuando ellos lo tenían que hacer por alguna razón, cuentan los historiadores, que ellos tomaban, ¿cómo se llama esto? Lo que está en los establos, paja, para poderlo hacer, ¿sí? Para poderlo hacer. De ahí, por eso los españoles y algunos otros países tomaron algunos otros términos para referirse a esas cosas, inclusive como dato curioso, porque ellos no podían hacer eso. Bueno, vamos a ver quién me ayuda a leer esta parte de Génesis, de esta porción de la escritura. Yo le leo. Adelante, por Dice, favor. entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Gracias. Sí, también le quitó la vida el Señor a él, porque le desagradó. Sí, ahí también es una disputa en teólogos, porque o pastores, porque algunos dicen, bueno, es que el problema no es porque Onán recurría a esta práctica del coito interrumpido y finalmente con la masturbación, etcétera, etcétera. Algunos dicen, no, es que eso no era lo malo, por así decirlo, por lo cual desagradó a Dios. ¿Sí? Una postura puede comentar eso. Pero realmente lo que más, ¿verdad? Lo que detonó el enojo, la ira del Señor, por así decirlo, es la avaricia de Onán. Pero en realidad, viéndolo a la luz de la palabra, pues fueron varias cosas, varios pecados. Fíjense, fue la avaricia. Ahí me estoy metiendo en otras cuestiones, ¿verdad? En otras cuestiones. Pero bueno, vale la pena resaltarlo. La avaricia que tenía, porque con tal de quedarse con la herencia, el dinero, él, recibirlo él, que no tuviera descendencia Tamar, que iba a ser parte de descendencia de su hermano, aunque fuera hijo biológico de este, pues él prefería, como dice aquí, vertirlo en tierra, para que la cuñada no quedara embarazada. Sí, fue la avaricia, fue el egoísmo, ¿sí? Estaba con su ego, estaba ensimismado, ¿sí? Avaricia, egoísmo por cuestiones del dinero. ¿Y saben cuál otra también? Que es muy raro también que pastores mencionen. También él, de alguna manera, tenía, vaya, él estaba disfrutando de esa mujer, él la poseía, o sea, no lo hacía para los fines en que Dios le dijo, toma Tamar para esto, para que dejes descendencia a tu hermano, estoy parafraseando, ¿no? Él de todas formas la tomaba para otros fines, bien que se complacía, por así decirlo, si me permiten decirlo de esa manera, pero de ninguna manera obedeció a Dios. Ahí también hay otro pecado, ¿sí? Otro pecado, que inclusive parte de la masturbación, amados, también detona egoísmo. Y desde ahí lo vemos. Insisto, aquí no estamos hablando de la sexualidad en el matrimonio, ¿verdad?
Esto da para otra clase, pero ahorita que estamos viendo el asunto de Onan, también cuando una persona recurre a esta práctica, hablando ya a una persona adulta, casada, también ahí detona ese pecado que Onan nos deja ver, el egoísmo. Sí, está ensimismado. Entonces, pues hubo varias cosas ahí. Hubo varias cuestiones ahí con Onan. ¿Sí? Que vuelvo y repito, pues ambas cuestiones de este llamado síndrome de Onan en la psicología, ¿sí? Si es para una cosa u otra, pues de todas formas va a dar a donde mismo, como les acabo de comentar. Y siguiendo en esta línea, ¿dudas, comentarios hasta ahí para poder continuar? ¿No? Han estado muy callados el día de hoy, amados. Antes de poder continuar, si tienen un comentario. Profe, es un tema nuevo y estamos aprendiendo de usted escuchando. Esto hay que digerirlo bien. Sí, amada, gracias, amada del Señor. Gracias, mi hermana. Sí, y como les dije en un principio, por eso les comentaba que de no tener chiquitines allá alrededor, ¿verdad? Menores, de no tener menores ahí. Y como les dije también para quienes se integraron recientemente, conforme vayamos pasando cada clase, por llamarlo de alguna manera, pues va a estar el tema un poquito más intenso, ¿verdad? Por llamarlo así. Entonces, tengamos cuidado de no tener ahí menores al lado. Ahora, el onanismo compulsivo infantil, ¿sí? Que es a lo que íbamos con todo este asunto. Sí. Si un menor, viéndolo desde el punto de la psicología, si un menor tiene una conducta de onanismo compulsivo, esto es indicativo de que algo le puede estar sucediendo a nivel psicológico, amados, ¿eh? Ojo ahí. Por ejemplo, lo que hizo esta pastora de la liberación y todo, estuvo muy bien, no digo que no, estuvo perfecto, más que ideal, muy, muy, muy bien. Pero también, si ustedes llegan a detectar en esa consulta, en esa consejería, algunos padres, etcétera, etcétera, alerta roja, alarmas, banderas rojas, como le digan en su país, porque algo pudiera estar pasando, amados, con ese menor. Algo pudiera. No necesariamente, pero probablemente, posiblemente, ¿sí? Insisto, esto pudiera ser un indicativo que algo a nivel psicológico, y no nada más psicológico, también físico le pudiera estar pasando, ¿sí? Una de las causas de esta conducta en los infantes, en los niños, es la presencia de conflictos familiares, como por ejemplo las discusiones frecuentes, recurrentes de los padres o de sus tutores, ¿verdad? Padres de familia y o tutores, ¿sí? Que discuten frente al niño, frente a la niña, de manera recurrente, o padres ausentes, ¿sí? Padres ausentes, padres también que los violentan, que los maltratan. Algo puede estar pasando. Ojo ahí, para que usted, insisto, si le llevan un caso así, no luego señalar al menor a ver por qué está haciendo eso. Y suéltese ahí, no se agarre ahí, nuestra primera reacción, ¿verdad? Y luego asustamos al niño y hay que educarle, hay que enseñarle, pero hay que ver, sí, hay que profundizar. ¿Por qué?
porque está recurriendo a esa práctica compulsiva. Es una compulsión, se puede volver una compulsión, ¿sí? Otra, y muy preocupante, pero muy alarmante, amados, es que ese menor, ojo aquí, haya recibido una sobreestimulación sexual o una estimulación sexual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Este punto número 3, que algún adulto, o no necesariamente un adulto, puede ser otro menor, ojo con eso también, le haya dado tocamientos a ese infante o haya abusado sexualmente, haya cometido violación en el peor de los casos, ¿sí? Y que por eso también ese menor, por eso también está recurriendo a esta práctica. Pueden ser, insisto, muchas causas. Estas son algunas causas, ¿sí? E inclusive también, ojo con esto, e inclusive también si ese niño, esa niña, ese menor fue la palabra, le permitieron, quiero decir, le permitieron inclusive ver cosas que no debía ver. ¿Sí me explico? Con esto, amados. Déjenme decirles que eso también es abuso infantil. Esto también es, lo voy a repetir, abuso infantil. Aunque un adulto diga, no, pero yo no le hice tocamiento, yo no le hice nada a ese menor, no le hice absolutamente nada, no lo violenté, vaya. Pero al exponerlo, esa es la palabra que buscaba, al exponer a ese menor a que esté viendo imágenes, videos, cosas que no debe de ver, vuelvo y repito, ya ahí ya está cometiendo un abuso sexual. No una violación sexual, pero sí un abuso sexual. Está abusando sexual y psicológicamente de ese infante. Y debe ser penado, si no me equivoco, en todos los países del mundo. En todos los países del mundo. Ojo también con eso, Ustedes, repito, indaguen si llegaran a tener un menor así. ¿Qué pasó? ¿Lo expusieron a imágenes, a cosas que no debía ver? ¿Sí? ¿O le están haciendo tocamientos? ¿O en el peor de los casos le violaron? ¿O está pasando alguna situación en casa? ¿Conflicto con los padres? ¿O en la escuela? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es un menor? Sí, hay que ver por qué, la raíz del asunto. Claro, por supuesto que nos vamos a apoyar de la oración y demás. Claro, es lo primero que debemos recurrir, ¿verdad? Por supuesto, pero hay que indagar qué. Y la psicología secular dice que es normal la autoestimulación, lo que les decía ahorita. Sin embargo, pastores y teólogos disputan y debaten este tema, ¿sí? Y debaten este tema. Pero, pues no. Si para un adulto, menos para un niño. Y el onanismo compulsivo puede generarse en las personas, generalmente a causa, no siempre, pero algunas ocasiones a causa de un trastorno psicológico relacionado, se fijan, por abuso sexual. Abuso sexual abarca mucho, como les dije ahorita, e inclusive exponer a esos chiquitines al ver cosas que no deben ver
ya es abuso, ¿sí? Inclusive a la depresión, al trastorno obsesivo compulsivo, entre otros también. Hablando y en términos generales, ¿verdad? Obviamente que si estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de un adulto. Las consecuencias del onanismo compulsivo pueden generar en los individuos, en las personas, la dificultad para relacionarse con otras y establecer relaciones amorosas o de amistad, es decir, relaciones sanas, ¿verdad? Por lo que se suelen apartar de su círculo social, ¿sí? Y sabe que, amados, voy a meter este tema nuevamente, que si usted tiene, otra vez, como les doy lata con lo mismo, el don de discernimiento, ustedes van, valga la redundancia, a discernir, ¿sí? Justamente ahí en la clase, por supuesto no diré el nombre de este menor, ¿verdad? De un adolescente que se porta un poco retraído, un poco, sí, el Señor me dijo que este niño justamente tiene el onanismo compulsivo y a causa de también estar adicto también a la pornografía. También. Por ahí entró esto. Por estar este chico viendo pornografía. Cosas que no debe de ver. Ni un adulto, mucho menos, claro está, un menor. Ni un adulto. ¿Sí? Y ahí también, pues el discernimiento les va a guiar, les va a decir, y el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, claro está. ¿Sí? Entonces los puede volver así, los puede volver incluso retraídos, apartados de su círculo social, e inclusive, amados, ¿saben qué también es otra señal? Tanto viéndolo desde la psicología y viéndolo desde la parte espiritual, la agresividad. Cuando ese infante o ese adolescente se muestra muy, pero que muy agresivo, algo también puede estar pasando ahí con eso. ¿Sí? Algo también. Y hay que poner atención. Hay que poner atención, no para criticarles ni a ellos, ni a los padres, ojo aquí. Ay, es que la mamá, quién sabe qué andaba haciendo y no le ponía atención a su hijo y por eso le hizo así. No, esos comentarios no. No estamos para criticar, no estamos para juzgar, estamos para ayudarles. Si usted es psicólogo, si usted es ministro, ¿sí? Evangelista, pastor, consejero, lo que sea. No irnos luego, ay, pero ¿por qué? Si el hijo es así, uy, ve a saber el padre, la madre. No, no, no. No vamos a hacer comentarios impertinentes, ni hacer luego prejuicios. No, vamos a ayudar. ¿Sí? ¿Qué haría, que pensemos, verdad? ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué haría Jesucristo ante una situación así? Amorosamente ayudaría, ¿verdad? Si estuviera aquí como lo estuvo en la tierra. A eso me refiero. ¿Sí? Bien. ¿Y qué se puede hacer para evitar esa compulsión en un infante o adolescente, en un menor? ¿Qué se puede hacer, amados? Además, obviamente, de la oración, claro está, obviamente. Evitar castigarle, acusarle, ridiculizarle, ¿sí? Y hay papás, mamás que, ay, es que tú te andas agarrando ahí comentarios impertinentes, ¿sí? Que lo van a ridiculizar al niño o a la niña,
¿sí? Castigos, maltratos, asustarlo. Déjese ahí que se le va a caer. Son frases que en mi país se dicen, no sé en sus países. En mi país se dice mucho ese tipo de frases. No se ande agarrando eso, porque entonces asustan a los niños, ¿sí? Hay que hablar con ellos, usted pacientemente, amorosamente, si tiene un caso así, hable con los padres para que a su vez con sus hijos, amorosamente con los niños puedan hablar, ¿verdad? Y hay que buscar, obviamente, distraerlos, hay que buscarlos distraer, ¿sí? Explicarles de manera amorosa que no se debe hacer, ¿sí? Y que solamente él o ella cuando se baña y cuando se hace puede tocar esas partes privadas, inclusive, ¿sí? Obviamente después, pues después de indagar si no hubo algo de lo que le cité aquí, ¿verdad? Vamos a indagar también de una manera contacto. E inclusive, para poder indagar esto que les dije aquí, esto, hasta con dibujos usted puede indagar, con dibujos o con juegos, ¿sí? Si usted no quiere preguntar abiertamente según la edad del niño o niña, con dibujos o con juegos también. Y hay que distraerlo, ¿sí? ¿Con qué lo puede distraer? Con actividades, con juegos, con deportes, que la ve haciendo esa compulsión, esa actividad. Hablar, no, mira, vente, vamos a jugar, vamos a hacer esto, meterle en un deporte, en una actividad, con un instrumento musical, etcétera, etcétera. Y si la situación sigue, pero que sigue y sigue, no se retira esa compulsión, no la deja el infante, bueno, ahí preferentemente, ¿sí? Aunque ustedes son psicólogos amados, pero preferentemente hay que buscar ayuda profesional en el sentido de que esté especializado en psicología infantil, ¿sí? Ustedes estudiando psicología cristiana sí pueden abordar algunas cuestiones, sí pueden tener algunas bases, vuelvo y repito, pero ya si una situación así nos rebasa, bueno, yo creo que lo mejor habría que canalizarle con algún especialista en lo infantil, específicamente, exclusivamente en lo infantil. ¿Sí? Ahí ya es otra especialidad, otra área para que pueda tratar a este infante, pero de todas formas, insisto, pues es bueno que usted conozca y tenga todas estas bases. Inclusive si ese menor está yendo con un especialista en psicología infantil, bueno, a la par también usted puede estar ayudándoles a los padres o al niño, ¿verdad? También a la par. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Mi parte no, maestra. Yo creo que todo ha estado bastante claro. Bien claro, maestra. Muy claro. Aquí conectados. Pero muy atentos ahora, muy calladitos ahora, amados. Clara, bien clara la información. Sí, mi hermano, así es. Gracias. Muy bien, Giovanni, los hermanos Salguero salieron. No, estamos, licenciada. estamos aquí. Excelente, profe. Estamos muy concentrados porque son temas donde son muy delicados y tenemos que tener la sabiduría y el entendimiento para poder explicarlo. Y estamos muy atentos por eso. Aquí estamos,
Sí, mi hermano, saludo. Fue un gusto saludarle también. Gracias, A mi la hermano. hermana Ichi también. Aquí está conmigo. Saludos, licenciada. Aquí estamos escuchando la clase. Buenas noches, amada, también. Bendiciones a todos. Les comentaba, inclusive, déjenme apago aquí en los micrófonos. Al inicio, que sí son temas que en la iglesia cristiana, amados, pues no se tocan, son temas tabús, por así decirlo, pero se deben de tocar, ¿verdad? Con mucho respeto, con mucho profesionalismo y con mucho temor de Dios, por supuesto, ¿verdad? Con mucho temor de Dios, porque no están exentos, amados, no están exentos en recibir, como les dije en un inicio, en consejería, en consulta, algún caso así, ¿verdad? Y que ustedes conozcan qué es, por qué se da, como vimos al principio, las etapas psicosexuales del niño, si recurren a estas conductas y poderles ayudar de la manera más profesional y por supuesto como nos dicta la palabra, ¿verdad? Con ese amor al prójimo, sin hacer un juicio, sin hacer pues sí, estar juzgando a los padres, a las personas, a la familia, ¿no? Ver, valorar qué está pasando, por qué viene esto. Dependiendo de la edad del niño, usted podrá abordarle con preguntas indagatorias, ¿verdad? Dependiendo, como lo que les decía aquí, ¿sí? Para poder indagar qué está pasando después de la entrevista previa con sus padres, poder ver con el niño si hay problemas en casa, si hay problemas en la escuela, en el colegio, con sus compañeros. Y saben que, amados, también cabe agregar y comentar que inclusive también hay niños hoy en día que están siendo tocados, que están siendo abusados por otros niños. ¿Qué serio es esto? ¿Qué serio es esto? Y qué triste. Y la verdad, está de película de terror esto, que se dé eso, ¿sí? Si usted incluso va a indagar con ese infante, usted pregunte con quién convive. Ejemplo, no, el infante tiene sus 7 años. Ah, pero yo convivo con mi primo, el de 13. Y todos los días me dejan donde mi abuela y llega mi primo en las tardes también. Ah, caray. A ver, con mucha cautela, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No va a ser el primo que está haciendo, pero con mucho tacto, mucha cautela. Insisto, si usted puede sacar esa información, si son muy chicos, mediante juegos, mediante otras cosas, bueno, mucho mejor. Adelante, hermano. Gracias, doctora Alejandra. Sí, y es que hoy en día la tenemos difícil, porque con respecto a lo que usted expone, estamos hablando de padres presentes, pero cuando tenemos padres ausentes, no digo por razones diferentes a que están ocupados en su trabajo, y dejamos los niños en manos inclusive de la televisión. Que la televisión los está adoctrinando terriblemente con programas inclusive infantiles que llevan finalmente a esta enseñanza. Y estamos buscando la forma de educar a los padres porque el padre debe conocer que el material que están viendo también debe ser investigado, ya que tienen trasfondo y traen una educación y una visualización en caricatura de todos estos elementos que finalmente dejan un mensaje importante, obviamente tóxico y dañino en el infante. Sí, hermano, totalmente de acuerdo con usted. De hecho, hace poco, no me acuerdo quién me compartió un video que estaban hablando de una niña youtuber muy, pero muy famosa con millones y millones de seguidores, que no recuerdo el nombre de esta niña, que
suele hacer videos en las redes con su papá, como de historias en casa, sí, pero son enfocados infantiles, entre comillas, infantiles, para un público justamente infantil, ¿verdad? De niños, de menores, así los presentan, y pues muchos padres permitiendo que los vean, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que dentro de ellos se escondían mensajes ocultos, mensajes extraños, raros, en doble sentido. Sí, ya se imaginarán. Imagínense esto. ¿Con qué? O sea, el internet eh, enseña, pero no educa. Y como bien dice el hermano Frankie, ahí también aconsejar a los padres que están viendo, que tienen la tablet, el celular, su dispositivo, su móvil. A ver, a tales horas con supervisión, sin contraseña, un niño no puede tener su privacidad. Ay, es que tiene que, no, porque va a tener privacidad en cuanto a lo que está viendo en internet o en lo que está páginas consultando, con quien está hablando, con quien está sosteniendo conversaciones por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, etcétera, etcétera. Todo eso hay que tener mucho cuidado. Adelante, hermano Roberto. Gracias, gracias, maestra. Bueno, es un problema grave, decía nuestro hermano Frankie, bien lo decía. Tenemos una desventaja. El asunto no es que hablamos de los padres ausentes, que no están por trabajo, como decía el psicólogo, sino que el asunto es que hay un descuido, lo que usted acaba de explicar. Existe un descuido allí, los chicos son muy manipuladores. Y entonces yo, por ejemplo, tengo muchos casos que de cerca he podido verlos, escucharlos, que niños que ya ven pornografía a escondida de sus padres, que pueden agredir a otros niños y a algunos que han sido salvados, que los han encontrado antes. Lo que está pasando es tremendo en esto, por lo menos en nuestro ambiente en Ecuador. Eso, doctor. Sí, hermano, así es. Y un padre, una madre o sus tutores deben de brindarles la confianza y deben de generar estos vínculos con ese menor. Y saben ustedes cómo van a, desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Cómo van a generar, mejor dicho, ese vínculo con sus hijos de la manera más sana, más adecuada. Un vínculo realmente estrecho con sus hijos, para que su hijo también le pueda tener confianza en decirle, mira mamá, que pasó esto, pasó lo otro, que, etcétera, etcétera. ¿Saben cómo van a generar ese vínculo con un menor? Adelante, hermano Roberto. Ahorita les digo cómo se genera ese vínculo. Creo que soy yo, maestra, porque creo que el hermano Roberto participó. Es verdad, es verdad. Adelante. Adelante. Miren, por Aquí nos ejemplo, en el caso de mi hija, en estos días le regalo un celular porque mi sobrina tiene uno, entonces ya como que me estaba dando mucha lata con eso. Pero sin embargo, tanto en su teléfono como en la tablet, en todo, yo trato de tener una aplicación en mi teléfono donde yo veo que ella ve, que no ve, donde le permito solamente algún tipo de video. Hay videos, por ejemplo, a veces me entro y veo y digo, voy y cancelo que tipos de videos similares a eso no le aparezcan. Yo creo que aunque quizás no hablamos de padres ausentes desde un punto de vista, yo creo que los padres sí estamos ausentes. ¿En qué sentido?
le damos una tablet, le damos un teléfono para que ellos pasen el día ahí y como que no nos molesten en un momento determinado. No sé si estaría bien la expresión, pero quédate con esta tabla, no me moleste. Estoy en algo. Yo creo que los padres debemos de ver qué ven, qué no ven, qué limitar, qué ven, para que, porque nosotros lo estamos exponiendo mucho. Entonces, luego van a la escuela con algo que vieron y nosotros no sabemos que lo ven. ¿Por qué? Porque no estamos pendientes a su teléfono. Yo no creo que un niño tenga privacidad. Un niño no tiene privacidad. En mi casa no puede tener privacidad. Y yo recuerdo un testimonio de mi pastor de una vez una charla en una terapia. Él decía, una charla de familia, él decía que sus hijos adultos ya, adolescentes y ya después hombres y mujeres, no podían cerrar la puerta de su habitación, porque en el momento que él quisiera pasar por ahí y abrir y ver en qué estaba, nadie lo podía cohibir, porque la responsabilidad de él es siempre estar pendiente que ellos hacen para que sean buenos, o sea, sean buenas personas en el mañana. Entonces, yo creo que los padres como que debemos de enfocarnos. Yo sé que la situación que estamos viviendo necesita dinero y esto, pero como enfocarnos un poquito, que ellos hacen, o sea, olvidarnos de eso, ese criterio, no sé si quizás estoy errado, pero ese criterio que se está levantando ahora de que el niño tiene privacidad, no, el niño no tiene privacidad. La privacidad del niño soy yo que tengo que orientarlo y llevarlo por el buen camino. Gracias, maestra. Gracias, al contrario, mi hermano. Sí, totalmente de acuerdo con usted. No debe tener esa privacidad que el mundo moderno nos enseña, ¿verdad? La sociedad moderna, quiero decir. Y antes de ceder la palabra a la hermana Ana Francisco, quiero comentarles el cómo, desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Y no está aislado inclusive de la palabra, cómo genera esos vínculos con nuestros hijos, vínculos sanos, de confianza, de cercanía, etcétera, etcétera. Desde el momento en que un padre de familia o una madre de familia tiene la intención de satisfacer las necesidades de su hijo o hija, ¿sí? Y también puede satisfacer esas necesidades. Ahí es la clave de todo, es la base, quiero decir, es la base de todo. Es decir, papá y mamá quiere y puede. Quiere satisfacer las necesidades y puede satisfacer las necesidades. Ojo, no caprichos. Bueno, ya el consentirles, ya es otra cosa, ¿verdad? Estoy hablando de las necesidades. ¿Qué necesidades? Probablemente me pregunte usted. ¿Qué necesidades? Necesidades de todas las áreas. Necesidades afectivas, ¿sí? De amor, de atención. Estábamos ahorita hablando de sus padres ausentes. Pueden trabajar los padres, sí, pero aún así el infante va a detectar si su papá, si su mamá es o no ausente, porque llegan de trabajo, pero le hacen saber y sentir que su hijo o hija es importante, que ese tiempo que pasan juntos lo van a aprovechar al máximo y van a provocar también momentos para poder pasar juntos. Van a satisfacer también las necesidades, claro está, de alimento, de vestido, ¿sí? Es decir, resumido, quieren y pueden satisfacer las necesidades. Ahí, insisto, es la clave para que se genere ese vínculo.
aún no siendo las cosas perfectas, aún habiendo momentos de adversidad, el niño o la niña son inteligentes, como les dije, amados, van a detectar, de todas formas, mi mami, mi papi, si quieren darme tal cosa o es porque realmente ahorita no pueden, la situación económica no está para tal compra o X situación, pero los niños detectan que los padres realmente están ahí para, insisto, satisfacer esas necesidades de vestido, de alimento, las necesidades afectivas, emocionales, para jugar con ellos, para apoyarles en sus tareas, en sus trabajos, para escucharles también. Ojo, escucha activa, no escucha pasiva, no escuchar pasivamente. Ellos se dan cuenta cuando usted le escucha pasivamente. O cualquier padre de familia, ¿verdad? Cuando un padre de familia en general le escucha pasivamente. Es diferente también escucharles activamente. Sí, insisto, cuando esos padres tienen la capacidad y quieren satisfacer esas necesidades, ahí son las bases para poder generar, establecer esos buenos vínculos con sus hijos. Sí, es pero crucial. Y de ahí viene lo demás, ¿verdad? Viene lo demás. Que el hijo o la hija les tenga confianza, que muchas cosas. Pero le voy a ceder la palabra a la hermana Ana Francisco. Sí, buenas noches, Dios bendiga a todos. Maestra, entre lo que iba a hablar, usted abordó lo suficiente, porque soy de la que digo que nosotros como padres debemos de tener ese afecto, tener afectivo sobre nuestros hijos. Yo le voy a decir esto muy resumido, ya que usted abordó lo otro. Yo tuve un tiempo bastante largo donde fui madre soltera de 2 pequeños y uno en el vientre. A veces me preguntaba, Dios mío, tengo situaciones las cuales los 2 pequeños no tienen ni siquiera por qué asumir lo que me corresponde a mí como adulto. Ellos están, ya no puedo hacer otra cosa, mi deber y mi obligación es cuidar de ellos y darle lo mejor a ellos, aunque haya adversidades y cosas negativas dentro de mi vida. Le pedí al Señor tantas cosas porque fueron momentos muy amargos que tuve que atravesar, pero sobre todo eso, tuve yo que darle lo mejor de mí, aunque hubiese pasado por lo que pasara, pero tenía yo que darle lo mejor de mí a ellos y que ellos pudieran verlo. Hasta que el Señor, por su infinita misericordia, nunca se apartó de mí, aún no siendo yo cristiana. Porque muchas veces el Señor nos marca desde un principio y nosotros no lo entendemos hasta que no llegue ciertas situaciones a nuestras vidas. Después que venimos a los pies de Cristo, decimos, ¿por qué no lo hice antes? Si estaba pasando tantas situaciones, tantas adversidades, ¿por qué no ocurría antes? Pero las cosas pasan en nuestras vidas y muchas veces de ese fango nosotros construimos tantas cosas positivas, pero después que estamos en los caminos del Señor. Hoy le agradezco a Dios. Tengo mis 3 niños. Crié mis 3 niños sola con la ayuda de Dios. Ahí están. Hoy tengo profesionales, gracias al Señor. Pero ¿qué pasa? Llega un momento de nuestras vidas que nosotros pensamos que nosotros llenamos ese vacío y esa falta de,
una parte masculina que es la parte materna. Nosotros podemos cubrir todo lo necesario, pero nunca cubrimos esa parte. ¿Sabe por qué? Porque un niño se hace con dos personas. He creado a través de dos personas. Nosotros podemos llenarlo en muchas necesidades, cumplir con ello, pero llegará ese momento que esa parte afectiva masculina hace falta en ese infante. Yo creía que yo podía llenarlo, ¿no? Pero en un momento determinado entendí que por más que yo hiciera, llegaba esa parte. El pequeño me decía y me preguntaba, mami, mis compañeros tienen un papá, hablan de un papá, ¿por qué yo no tengo un papá? En fin, que yo tuve que buscar la forma y arreglármela. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no creamos el 100%, llega un momento determinado que cuando esos niños te hacen preguntas, tú tienes que saber buscar una respuesta que lo llene a ellos, aunque no sea la misma como nosotros adultos, pero sí hay que darle una respuesta. ¿Por qué? Porque no lo podemos dejar en blanco. Y yo sufrí al ver mi niño que me hacía ciertas preguntas, yo queriendo quizás decirle ciertas cosas, pero veo, caramba, es un niño y él no me va a entender a tal grado como un adulto. Pero sí buscaba, creyendo yo, que le daba una respuesta y el niño quedaba satisfecho con la respuesta que le daba. Hasta que él creció y fue viendo las cosas, nunca le hablé negativamente de su papá, por los problemas que haya sido, lo que haya pasado, pero nunca le hablé mal de él. Al contrario, mantuve una imagen hasta que el niño creció y pudo ver. Cuando ya llegó la situación que pudo ver todo lo que vio, entonces me hacía pregunta, mami, ¿por qué nunca me dijiste tú lo que pasaba? Yo decía, algún día tú te ibas a dar cuenta cuál es el papel que jugaba tu papá en nuestras vidas. Hoy en día, nosotros como padres queremos ser modernos, queremos llenar a nuestros hijos de lujos. Niños de 3 años, 4 y 5, que yo le decía anoche al esposo que tengo hoy, y yo le decía, oye, los niños de 4 y 5 años, 6, te saben de componer un teléfono, cosa que nosotros no tenemos espacio muchas veces. Hoy en día tenemos niños que te voltean la tecnología. La tecnología no es mala, pero hoy en día vemos padres que nos cuidamos, tenemos más pendiente nuestras vidas que la propia vida de nuestros hijos. Ayer habían papás que se ocupaban de sus hijos en su totalidad. Hoy existen mayormente los padres que se ocupan más de ellos que de sus propios hijos. No le importa muchas veces qué hacen sus hijos en la tecnología, con quién se relacionan, con quiénes comparten. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando, el trabajo me lleva mucho tiempo, pues el niño por lo menos se va a envolver en la tecnología, pero ¿dónde está la responsabilidad tuya como papá? Cuando hablo de papá, hablo global, en términos general. ¿Dónde están tus obligaciones como padre? Ya hoy en día son pocos los padres que tienen un espacio familiar, que le dediquen ese espacio a la familia, que cultiven, que conozcan, que investiguen, que escudriñen esa familia tan hermosa que Dios ha creado. Hoy en día habemos padres que nosotros debemos de ocuparnos, que si yo voy a salir, no me importa con quién voy a dejar el niño, pero sé que lo dejé con alguien, le dejé de comer, tiene de vestir, y ahí está el niño. Él comparte más tiempo con la tecnología que con los padres. Por eso dice la palabra, hay de aquellos tiempos, para estos tiempos, lo que estén pariendo. Pero no hay algo más lindo. El primer ministerio que estableció el Señor es la familia. Gracias, líder.
Gracias, hermana. Gracias por su sabia aportación. Y Amén, sabe, estoy de acuerdo con usted en el comentario que hizo de que una mujer no puede eh, ocupar esa figura paterna. Hoy en día se escucha muchísimo cuando tantas mujeres liberales, ¿sí? Feministas, que dicen, y es que yo en mi casa soy madre y padre a la vez. No es cierto eso. Y eso es incluso una plática que he sostenido yo con mi esposo, se los comparto aquí en confianza, que le digo, yo no estoy de acuerdo que una mujer diga eso, en que diga soy madre y padre, no es cierto. Podrá ser madre y madre soltera y que está tratando de sacar adelante a sus hijos y con muchos atributos como mamá, cualidades, sí, claro que sí, pero de eso a que diga que es papá también a la vez, no, porque el diseño del hombre es único, es especial y una mujer no lo tiene. Sabemos, ¿verdad? A la luz de la palabra, por supuesto. Y bueno, amados, pues finalmente también recordar, ahora que hablamos de este tema de los niños, de los adolescentes, recordar lo que dice la palabra, de que no se debe de provocar a ira a los niños, a nuestros hijos, ¿verdad? Parafraseando esa cita que está en Efesios, de que no se debe de provocar, de llevar a ira, amados. Y si no tiene nada más que agregar, pues nos vamos despidiendo porque entiendo que en algunos países pues ya es que bastante tarde y Dios mediante nos vemos la próxima semana con otro tema más, ¿sí? En esta misma línea de dinámica sexual. Antes de despedirnos, cedo la palabra a nuestro hermano Roberto que levantó la mano. Adelante, hermano. Sí, mi querida maestra, muy buenas noches. Amén. Yo entré un poco tarde a la clase. Se me pasó, hoy se me pasó. Me descuidé allá este verano. Este asunto que estamos hablando es de gran importancia. En realidad, los padres, por decirlos así, sí nos hemos descuidado. Debido a eso es cómo está la juventud y también cómo están las personas adultas en la actualidad. Yo conocí un caso en el año 2008, que en ese entonces tenía el niño 9 años. ¿Qué sucedía? Que él salía de su casa, bueno, con pretextos de hacer trabajo, deberes, algo, al cyber. Y no era es que él salía a hacer los deberes, sino que él iba a ver pornografía. Y eso pues para mí me quedó primero una sorpresa, segundo una experiencia de que nosotros como padres no deberíamos descuidar a nuestros hijos porque de ellos va a depender el futuro de la iglesia, de nuestra nación, etcétera. Para no hacerles largo el asunto, hoy este joven ya es ya una persona adulta, tiene esposa, tiene ya hijos. Sin embargo, es una persona muy conflictiva, inestable y sobre todo tiene un problema que él no puede en este caso aceptar a la esposa como debería ser, y decía, yo no me acostumbro a estar con una sola mujer. Imagínense llegar al punto
de esa situación es muy, muy dura. ¿Qué quiero decir con esto? Es que tenemos que dedicar más tiempo a nuestros hijos para que ellos no caigan en eso. Yo creo que la materia que estamos mirando es de vital importancia. Para mí, sí me interesa y espero que en estos días también el resto de las clases que vamos a tener sea de bendición. Eso es lo que quería compartir, mi querida maestra. Gracias, amado hermano. Muchísimas gracias por su valioso aporte. Muy bien valorado, en verdad, como el aporte de todos y cada uno. Así será, Dios mediante, que toda esta materia sea de gran bendición, de gran edificación y de mucho conocimiento para todos ustedes. Amén. Dios por delante. Bueno, amados, les dejo descansar. Que tengan una feliz y bendecida noche. Si no hay más que agregar, nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Dios les bendiga y les guarde. Shalom. Gracias, Amén. gracias. Dios le bendiga. Buen descanso. Bendiga a todos y a todas. Muchas gracias. Dios bendiga. Amén.